Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Cuentero en la Sala, episodio especialísimo. Mucha alegría de tener a este entrevistado, muchas cosas para conversar, pero antes de pasar a la entrevista, antes de presentarlo a Manuel de la Serna, les quiero comentar sobre el Lengua Viva Fest, fiesta consagrada a la oralidad. Música, poesía y narración oral desde Café Vinilo. Va a estar José Luis Gallego, el mono cuentero, contando sus historias. Va a estar Claudio Ferraro a cargo del terror y de las pesadillas. Tomás Rosner en poesía, el dúo Opa Lira con la música. Yo también voy a estar contando algún cuento. Quizás hacemos algo juntos con Gallego. Las entradas ya están a la venta en la página de Café Vinilo. Durante los primeros días de noviembre van a poder acceder a un precio promocional. No se queden afuera de Lengua Viva Fest, sábado 5 de diciembre en vivo desde Café Vinilo. Hecho este anuncio, ahora sí, ya está ronco el cuervo que anuncia con sus graznidos la presencia de Manuel de la Serna en la sala, de Cuentero en la Sala. Hola Manuel, querido, ¿cómo estás? Perfecto, perfecto, ahí estoy, espero que me estén escuchando. Muchas gracias Juan por invitarme. Saludos también a todos quienes estén escuchando. Creo que mucha gente puede estar viendo esto. Ahí cuando anunciamos hubo muchos comentarios, mucho entusiasmo. Déjame que te haga una presentación formal. Manuel de la Serna es profesor del nivel inicial egresado del Instituto Sarah Eccleston. Es actor recibido de la Escuela de Teatro de Buenos Aires de Serrano. Tiene un postítulo de especialización en literatura infantil y juvenil. Una maestra que compartimos con Manuel, Beatriz Ortiz, una gran maestra, siempre nos decía, para formar tenés que estar formado, si no lo que haces es deformar. Entonces, cuando Manuel va a hacer alguna de las actividades de los que nos va a contar, cuando da las capacitaciones, cuando dice esto sí, esto no me parece, detrás de eso hay mucha formación, mucho recorrido, y desandar un poquito ese recorrido formativo sumado a la experiencia que tiene Manu en su trabajo, sobre todo en el nivel inicial, es uno de los objetivos de esta charla. Pero siempre comenzamos con una pregunta de cortesía, Manu, que no tiene tanto que ver contigo como narrador, sino con tus orejas, contigo como escuchante. ¿Tenés alguna experiencia de escucha que recuerdes? Puede ser cuando niño, puede ser durante tu formación, puede ser hace poco, de haber escuchado a alguien contando un cuento y que realmente tu mente se haya ido a otro continente. ¿Alguna experiencia intensísima de escucha que nos puedas compartir? Tuve, por suerte tuve. Creo que tuve alguna de niño, no muchas la verdad. No recuerdo mucho, con mucha precisión. Sí, un leve recuerdo en la lejanía, digamos, en la letanía de mi abuela contándome algún que otro cuento a la noche. Pero lo más presente que tengo son varios, ¿no? Son varios cuentos que he escuchado. Recuerdo uno fuertemente, recuerdo la sensación, yo me quedo como con las sensaciones, ¿no? Me acuerdo, no me acuerdo del cuento, pero me acuerdo del cuentero, José Campanari. ¿Sí? Estábamos escuchándolo, ahora no me acuerdo bien con quién, me acuerdo en el living de Marta, Lorente, y contó un cuento como circular, ¿sí? Un cuento circular que se repetía, que se repetía, se repetía, y era de una muchacha, me acuerdo, que viajaba en tren y se acomodaba, y como que hacía como todo un ritual que se repetía, y eso me mató, me Eso sí, mató, me mató. no sé si La estábamos verdad. en la misma fusión. Yo se lo escuché dos veces contar ese cuento para dormir. Creo que lo presenta así. Acampa, si se hiciera un museo de la narración oral, creo que hay uno en Escocia, pero si hiciéramos uno acá en Almagro o en Chacarita, debería haber fijo un holograma de Campanari, tipo 3D, contando ese cuento lupeado permanentemente, porque es una. Qué lindo que lo hayas traído. Es una hermosa sensación. ¿Y vos ya estabas trabajando de cuentero, ya estabas con esto cuando lo escuchaste a José? Fue como, Totalmente, totalmente. Sí, y me pasa eso, que me cuesta un poco, digo, no todos los cuenteros me conmueven, ¿no? Campa me mató, o sea, yo me quedé, yo soy un poco tímido también, y en el living de Marta hay como una intimidad, digamos, de cercanía. Yo estaba como al lado de Campa, digamos, escuchándolo así,
estaba como medio duro, intentando de soportar todas esas emociones que me pasaban, y empecé a llorar, digo, pero como que lloraba sin querer llorar, digo, estaba mirándolo así y se me caían las lágrimas. Eh, Así que fue como eso, como un impacto, digamos, no desde lo intelectual, ¿no? Sino desde lo sensible. La verdad que lo recuerdo mucho ese momento, como varios también otros, ¿no? Tengo... Y pará, dijiste algo que me interesó mucho y para intentar entender por qué ocurrió esto, dijiste, a veces me acuerdo más del cuentero que del cuento, o sobre todo de la sensación que había en ese momento. En ese caso, pero lo podemos trasladar a cualquier narración que funcione de esa manera, que le mueva el cerebro o el corazón de esa manera a las personas. ¿Qué crees que tiene que pasar? ¿Qué crees que es lo que estaba pasando ahí? Porque si vos te fijás, no es que estaba contando ni Edipo Rey, ni Shakespeare, ni nada. ¿Qué es lo que estaba haciendo ese chabón? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y yo creo que lo que tiene que pasar es, bueno, como Echevarne lo marca, ¿no? Ese vínculo afectivo, pero real, ¿no? O sea, algo que está en mutua comunicación con el narrador y el que está escuchando, ¿no? Y bueno, y ahí está el arte del narrador de lograr eso, ¿no? Como de cómo ir de a poco, cómo ir creando ese vínculo en la mirada, ¿no? En esa conexión con qué le está pasando al otro y hasta dónde voy avanzando y cómo voy avanzando. Yo creo que Campa en eso es un maestro, ¿no? Como que creo que tiene esa sensibilidad y esa empatía. eh, y creo que es eso, ¿no? Creo que es eso, el arte del narrador que está en comunicación, ¿no? Que está abierto, que está él, eso se lo ve a Campa, se lo ve a él, contando él. Eh, entonces, bueno, creando ese vínculo creo que es lo que me sucedió a mí, ¿no? Como estar en él y él estar en mí también. Y bueno, y ahí se da eso, ese vínculo que va más allá del cuento, que va más allá de la palabra, sino que está creando algo más allá, ¿no? Es muy linda esa sensación porque cuando uno va al teatro y ve una obra, tenés la sensación de que estás como pudiendo espiar algo medio mágico, que te es ajeno, que vos no tenés nada que ver con ese mundo increíble, pero te están dejando, que es un milagro, ¿no? A cambio de 500 pesos me están dejando ver un drama de la corte danesa o una historia de unos tipos que se quedaron pedaleando para crear energía para una máquina. Solo por eso me están dejando ver eso. Pero en cambio en el cuento, si funciona, te tiene que dar la sensación de que te lo están diciendo a vos por primera vez y de manera espontánea. Campanari debe contar eso en todo el mundo una y otra vez y no creo que sean demasiado distintas todas las funciones, pero puede recrear el cuentero esa sensación de esto está porque estás vos acá sentado y es para que te pase esto que te está ocurriendo. Sin duda. Sí, 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 sí. Y decime una cosa, citaste recién a Echevarne, para no hacer un recorrido biográfico de tu formación, otro maestro que compartimos, otra superstición cuentera que compartimos, otro mito, es Juan Moreno. Vos tomaste bastante tiempo de taller con Moreno, incluso ya estabas haciendo espectáculos, eso, y seguías recurriendo a ese lugar. ¿Qué aprendiste ahí? Si tuvieras que decir, esto es una cosa que es totalmente moreniana de mi manera de encarar los cuentos. Bien, yo en principio, yo me acuerdo que salí del Eccleston, ¿no? Ahí tuve mi primer cercanía con la narración oral de cuentos. Alicia Zaina, hice un taller con ella, con Alicia Zaina y también con Patricia Garbarino. Eh, y ahí descubrí, ¿no? La narración. Dije, esto es genial. Me acuerdo que estuvimos como todo un año practicando, digo, contando y para hacer una muestra para un cuento. Y yo me enganché tanto que, bueno, hice ese cuento, me acuerdo, mi primer cuento que narré, que era Lluvias eran las de antes, de Roland. Y,
y después ya en otra semana dije, estuvimos todo ese año preparando un cuento, buscando todo un camino, y ahí ya empecé a preparar otro, ¿viste? Y como que me agarró esa sed y necesidad de contar. Y ahí me dijeron, mira, ¿por qué te veo que te gusta, pibe? ¿Por qué no vas con este muchacho Juan Moreno que es un gran cuentero? Y bueno, y ahí fui, ¿no? Ahí fui con Moreno, me acuerdo, la primer clase, y viste como eso, con mucho nervio, muchas cosas que me pasaban ahí. Era pibe, tenía 21 años. Nivel de barba, yo me Y acuerdo, ¿no? Manuel, estamos hablando de un nivel de barba, Chuck Norris saliendo de sí, una celda de Vietnam. Era esa situación. y venía sí, 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 venía en un hipismo avanzado, de haber vivido en Brasil como 2 meses, y venía como en una situación jugada de la vida. Pero bueno, vinieron los cuentos ahí a rescatarme, y una de las cosas que me rescató fue el taller de Juan Moreno, y en esa primera, digamos, clase lo vi a José Luis Gallego, ¿sí? Y José Luis Gallego contando de qué depende la buena salud. Y ese fue otro de los momentos que me entró, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero es como ese viaje, ¿no? Ese que te vas, como vos dijiste, en otro continente. Bueno, eso, lo vi a Gallego ahí contando de qué depende de la salud, me voló la cabeza. Dije, no, se fue al recarajo y me encantó. Me gusta de una canción que dice, al primer trago del agua ardiente se fue mi mente a otro continente y me dijo, chau, nos vemos en la resaca. Esa sensación con un cuento es... Muy bueno, muy bueno. Y bueno, y ahí es como que sí, ¿no? Como que me volvió a pasar esto de los cuentos, de escuchar. eh, Y eso, yo sentía que no me habían contado tantos cuentos, y ahí empecé a escuchar, ¿no? Y ahí empecé a escuchar cuentos. Y bueno, me pasó con vos, Juan, de cuentos que has contado, que me quedan, ¿no? Como que yo por ahí te vuelvo a escuchar ese cuento, y a mí me vienen esas sensaciones de taller y de esos momentos, de viajar, ¿no? Alberto Cohen también, como cuenteros que me han hecho viajar. Entonces sí tengo recuerdos, y eso, a mí me quedan esas sensaciones, ¿no? Como yo me acuerdo de Alberto Cohen que contaba un cuento folclórico de un arquero, de una flecha, y siempre después dije, la puta madre, ¿cuál es este cuento? Y lo quise buscar y nunca supe cómo, y bueno, por ahí vos te acordás, pero eso, me acuerdo de la flecha, boludo. Veo esa flecha y Cohen tirándola, y bueno, son momentos que me han quedado grabados. Y a nivel formativo, bueno, ahí ya tuviste, venías de leer, de preparar un cuento de Roldán y te encontraste con Gallego contando un cuento de un psicópata que embartula a dos testigos de Jehová para enfiestar. O sea, Otra cosa. otra película. Aparte de ese shock y Alberto Cohen contándote un cuento inhallable que consiguió una recopilación de cuentos de la India. eh, pero más allá de eso del repertorio, eh, a nivel Sí. formativo, viste que Moreno siempre dice, bueno, o dijo hace poco en la entrevista que le hicimos, pero nos decía, doy este taller para que la gente sepa que para narrar no hay que hacer ningún taller, digamos. Casi como una definición antitécnica. Y sin embargo, era de una transmisión muy intensa. Escucharlo hablar, una evolución, era como un caño de 1000 megas de Wi-Fi de información. ¿Qué capturaste de ahí a la hora de sentarte a contar, de imaginar el cuento? ¿Qué sentís que pudiste tomar de Moreno? Bueno, sí, varias cosas, varias cosas. En principio yo estaba recordando un poco, que me iban quedando como máximas, ¿no? Las máximas de Moreno. Creo que varias veces hemos hablado de esto. Eh, Creo que las he anotado en algún momento, algunas máximas de Moreno. En el Y área, esas ¿cómo? dos cabezazos en el área es gol. Exactamente, exactamente. Bueno, y me fueron quedando, ¿viste?
ese tipo de máximas, ¿no? Como, bueno, para ser un buen contero, uno tiene que contar un cuento muchas veces y tiene que contar muchos cuentos. Bueno, para ser un buen contero tenés que contar cuentos folclóricos, para ser un buen contero tenés que contar cuentos infantiles. ¿Sí? Él me decía que se notaba cuando un narrador no contaba cuentos infantiles. No, este no cuenta cuentos infantiles. Y después me quedó el, el cómo el cómo encarar un cuento, creo yo, cómo vivir el cuento, cómo vivir el cuento. Yo creo que Moreno me transmitió eso, que es la vida entregada en ese momento, toda la entrega que él le ponía a los cuentos, creo que me lo hizo transmitir, y creo que yo soy un poco lo que soy por eso también. Digo, lo que más me quedó es salí a la cancha y rompela. Y de lleno, ¿no? Como entregate todo, deja todo, y creo que yo cuento así. Digo, dejo todo lo que tengo y pongo todo lo que tengo, y bueno, y es como me gusta contar, y es como disfruto, como juego. Entonces creo que ahí está lo que más me identifico con Moreno. Y cerrando esta parte del taller, no sé si tu favorito, pero si lo tuvieras si supieras que mañana narra Moreno en el, no sé, en Finisterra o en Café Vinil o en el Luna Park, y te dice, che, ¿qué crees que cuente? ¿Qué cuento le pedís Qué hoy? difícil. Favorito, pero ¿qué cuento le pedís? Eh, yo creo que le pediría, no por ser el mejor cuento, sino por ser eh, un cuento que me gustó y que me hace muy bien y que me gusta mucho escucharlo a él en ese cuento, y recuerdo mucho de ese cuento. Creo que le pediría en, en cada bosque hay un ratón, ese. Eh, Cada voz ¿Cómo se llama bien? que toca el violín. Que toca el violín. En cada bosque hay un ratón que toca el violín. Creo que le pediría ese. Me han quedado muchos cuentos de él. El Enebro me encantaría escucharlo. Eh, Después hay uno que no es el mejor cuento, y que a mí me gustaba mucho, o sea, lo escuché de él y me dejó en offside también, y me transportó a cualquier lado, que es La larga siesta de papá. Eh, Pero esos son todos lado A, son todos lado A. sí, Son lado A. Después están unos lado B. sí, A mí me gusta mucho la hija de la Virgen María, la niña de María, de los hermanos Grimm, que cuenta que ese es medio lado B del repertorio. Pero sí. sí, pero Bueno, hermoso. Che, mencionaste ahí algo que decía Moreno, que sí, lo recuerdo bien, que decía, bueno, el cuentero no tiene necesariamente que concentrarse en un público de primera infancia, infantil, pero el que puede narrar en festivales con adultos, pero no puede y no sabe qué hacer con una sala de cuatro, ahí hay un tema hacia él. Ahí hay como una materia que no hiciste, te salteaste novena, hay algo en las inferiores que no. Tenés que poder hacerlo, aunque después tu repertorio vaya por otro lado, digamos. Ahí hay una enseñanza, te fogoneás como cuentero. ¿Qué hace falta tener en tu experiencia como maestro jardinero y tantos años dedicando buena parte de tu tiempo a contar para ese público? ¿Qué plus tiene que tener un cuentero o una cuentera para poder domar ese toro, para poder rozarse con ese público pequeño? bien. Bueno, a mí, yo creo que va a depender, ¿no? Del cuentero. Hay cosas que hacen falta. Eh, a mí siempre, bueno, yo soy maestro jardinero, ¿no? Tengo bastante experiencia con niños y niñas. Pero yo creo que hace falta mucha valentía, creo. Valentía de animarte, ¿no? Porque, y
y de valorar lo que es la infancia lo que es esa infancia. Por ahí puede haber un dejo de vanidad, ¿sí? Y decir que la narración infantil, bueno, es para niños o niñas y no es tan importante. Entonces ahí me parece que te estás confundiendo. Entonces, sé valiente, sentate, contale, en vez de ser vanidoso. Por eso digo valentía, por un lado. Y por otro lado, bueno, lo que hace falta es amor, digamos, es un acto de amor, ¿no? Eso ya lo hemos escuchado y creo que es así. Vas a entregarte, ¿sí? Y a, y a disfrutar en lo máximo posible que puedas. Yo creo que cuando encarás a un grupo de niños tenés que estar abierto, ¿no? Tenés que estar con entrega, tenés que estar disponible. Entonces creo que esas son las cualidades que hacen falta para contar. Y mucha empatía, pienso yo. Mucha empatía y atención a lo que está necesitando ese grupo, a cuáles son sus reacciones, cuáles son sus gustos, por dónde encarar, por dónde ir, a quién mirar. Bueno, a eso me refiero con entrega y amor, es eso, ¿no? Estar con la atención puesta en ese momento. Entonces, creo que esas son las cualidades que necesita un narrador para encarar un grupo de sala de cuatro, por ejemplo, o en un jardín. Y después disponibilidad del juego, digamos. Si no jugás y ellos no te van a querer escuchar, digamos, si no te estás divirtiendo, ellos no se van a divertir. Entonces, disponibilidad al juego y al olvido de sí mismo, ¿no? Como ahí la cito a Echevarne, ¿no? Olvidarte de vos y de y de lo que vos pensás de vos mismo, de lo que van a llegar a pensar de vos mismo, y, y agarrar ese cuento, ¿no? Yo creo que los cuentos te proponen algo. Entonces, agarrar esa propuesta y como dije antes, salir a la cancha y sos Riquelme, digamos, ahí. Ahora estoy yo acá para este cuento y voy a dar todo de mí para que este cuento sea glorioso. Por ahí. ¿Y cómo te manejás? Porque donde el adulto como público se embola, se hincha las pelotas, se fastidia, uno puede esperar, en el mejor de los casos, que te mira así con cara de absolutamente nada, y cada tanto tantee el teléfono a ver si se puede ir al carajo. En cambio, este público de sala de 4, de sala de 5, es mucho más transparente en sus procedimientos de lectura, que involucran la conversación, la interrupción, el comentario. Hay distintos tipos de interrupciones que van aportando, se levantan, y vos decís, había una vez un pescador. Con mi tío salíamos a pescar, que eso es una manera de leer, ¿no? Vos cuando lees vas conectando con otras cosas. ¿Cómo te manejás con eso? ¿Solés hacer una introducción capaz musical para concentrar la atención y tirás el cuento? ¿Abrís la charla? ¿Cómo haces durante el momento del cuento con las interrupciones que suele haber en pongamos en una sala de 4, en una sala de 3, una sala de 5, que son muy distintas también el tipo de intervenciones que pueden tener los niños y las niñas? Sí. Uy, para que se me fueron estos. Mira, yo yo hago varias cosas y aconsejo también hacer diferentes cosas, ¿no? Yo creo que, que los grupos, digamos, cada grupo es diferente y uno, digamos, el docente de ese grupo tiene que ir instalando, digamos,
instalando las rutinas de la palabra, ¿no? Y instalando la rutina de los cuentos. Entonces, mismo con la narración o mismo con la lectura, me parece que hay que ir instalando la palabra, ¿no? Ir instalando el proceso de escucha y respetar ese proceso. Entonces, de la manera que a vos te parezca, bueno, esto, ahora yo voy a contar un cuento y vamos a escuchar, ¿sí? Entonces, mismo si estás leyendo, que los chicos también te van a decir, pero yo quiero ver las imágenes, me gustaría, ¿por qué no me mostrás? Bueno, entonces ir instalando, ¿no? Eso, ¿no? Voy a decir, bueno, miren, yo les leo el cuento y después, si quieren, vamos a ver las imágenes, ¿no? A la quinta vez que le decís esto, el pibe va a decir, bueno, a este pibe le gusta leer los cuentos y después mostrarme las imágenes, así que vamos a dejarlo que lo haga, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros somos los docentes, nosotros estamos preparados y sabemos qué es lo mejor, digamos, para acercarle a los niños y a las niñas. Entonces, en este caso, lo mejor es, ¿sí? Que las palabras lo lleven y lo trasladen a otro mundo, que puedan imaginar, que puedan ver por ellos mismos, trabajar con su imagen propia, y bueno, después sí vemos las imágenes del libro, ¿sí? Entonces digo, es una instalación, ¿no? de una rutina, de costumbres. Entonces, siempre aconsejo eso, ¿no? Como, bueno, esto se va instalando. Genial. Entonces, para el docente es la sistematización, la instalación, es como cuando querés llevar por primera vez a un niño pequeño al cine. No puedes pretender que la primera vez se mire toda la película y haga un comentario y tuitee sobre la puesta de cámara. Se va a querer paramear, le va a dar miedo, lo vas haciendo de a poquito, pero bueno, va yendo y ahí se arma algo. Ahora, si sos más un cuentero freelance, digamos, donde vas visitando distintas escuelas, tenés un tiro. Y capaz a la escuela que llegás, nunca fue un cuentero, no se contaban cuentos. eh, Ahí, digo, te presentás, tenés un tiro, tenés que patear el penal, lo tenés que meter, y se te paran, empiezan a interrumpir, empiezan a preguntar. En esa escena, ¿cómo te ves? ¿Cómo lo resolves? ¿A qué apelás? Bien. Sí, yo por eso hacía la salvedad. Yo cuando voy saco toda mi artillería de recursos de cuentero y los pibes lo van a escuchar. O sea, pero porque yo ya sé, porque yo ya hice ese recorrido, conozco un montón de jardines, voy por todos lados, yo ya sé lo que funciona, lo que tengo que hacer, cómo hacer para que mis cuentos se escuchen, se disfruten. Entonces, yo voy con una guitarra, hago una introducción musical, los hago jugar, bailar, empezamos bailando, nos sentamos, les cuento un cuento, después viene otra canción, les cuento otro cuento. Bueno, voy mechando y voy jugando con la atención, digamos, de los chicos. Les facilito, digamos, bastante la escucha, ¿sí? Entonces, hago de la no tanta atención como merece una canción, ¿sí? Que hasta la pueden cantar ellos, pueden o moverse, a una atención más sostenida, como la requiere un cuento. Entonces, voy variando con esto de los como contrapuntos entre algo que sea más de atención y algo de no tanta atención. ¿Haces algo muy lindo, Manu, con eso? Los que no vieron a Manu contar, lo pueden ver en Media Res, que es un espectáculo que tenemos en Lengua Viva TV del viajecito de Felipe, o en alguna otra cosa que tengas ahí por la web subida. Los que lo vieron, hay algo muy interesante que haces, que ahora que te escucho esto lo interpreto por ese lugar, sobre todo cuando narrás para niñes, es que por momentos vas contando el cuento, vas siguiendo la narración, pasó esto, esta persona hizo esto, este sapo hizo esto, y eso requiere atención porque con cada palabrita tuya los chicos van construyendo ese mundo. Pero por momento un personaje se saca, se desborda, se altera, y esos momentos que son casi como un momento un aria si fuera una ópera, ahí los pibes simplemente están viendo un espectáculo de un adulto que se pone colorado, que empieza a gritar, y eso es también, ya te relajo, como, bueno, lo voy a ver a este ponerse nervioso porque hay niños en la plaza, porque las medias del otro son de otro color, esos conflictos hermosos de la literatura
para Sala de Tres, por ejemplo, o porque la luna no apunta bien en la ventana. Y eso también es muy lindo. Es una buena manera dentro del cuento meter un momento mimético donde solo estamos viendo esa fiesta. Marta Salotti en La Lengua Viva dice algo que es que cuando los niños muy pequeñitos muerden, hacen te estoy hablando de lactarios, deambuladores, antes El Infantes. una sala de tres, hacen esas cosas que generan en los adultos no, ¿qué estás haciendo? Pero tiraste de nuevo esto. Les encanta porque es como un espectáculo. El adulto que está siempre serio, mirando el teléfono, de pronto se pone colorado y dice, ¿qué haces? Otra vez esto, yo lo tengo que limpiar. Entonces lo vuelven como para disparar de nuevo ese efecto. Y vos lo traes eso dentro del cuento, entonces mezclás momentos donde la narración va avanzando con bastante tranquilidad y musicalidad, y momentos de mucho histrionismo que dentro del cuento ayudan ahí, bueno, ahí no, estoy simplemente viendo eso, y después baja de nuevo la tensión. Sí, es verdad, es verdad. Utilizo bastante ese recurso. Mismo eso, mismo con la musicalidad también, ¿no? Como esto de ponerle frases musicales a los cuentos, o hacer un cuento que sea musical también, más allá de cantar una canción antes o después. Bueno, son recursos que facilitan mucho la atención, ¿no? Para los niños y las niñas. Entonces, nada, eso, también hay música dentro de los cuentos, dentro de lo posible. Lo utilizo como recurso eso porque ayuda mucho, es muy amable a la escucha y a la atención. Y después, Juan, que me contaste esto, bueno, de las interrupciones, ¿no? ¿Qué hacemos con las interrupciones? Yo siempre digo que lo más importante de todo en el momento de la narración es el cuento, ¿sí? Es lo más importante, el cuento es lo más importante. Entonces, les hago entender, por eso digo, eso le tiene que hacer entender la docente, ¿no? Que el cuento ahora es lo más importante. Y yo, si lo tengo que decir, lo digo, ¿no? Si veo que hay una interrupción como muy constante y muy incesante, bueno, ahí digo, bueno, tomo este punto y lo vamos a charlar, ¿sí? Porque merece charla. Pero eso lo dejo en claro con mi espectáculo, digamos, y con mi contada. Yo voy y lo más importante es el cuento, y creo que, digamos, los niños y las niñas ahí me acompañan en eso y me escuchan, ¿sí? Y no interrumpen tanto. Ahora, eh, cuando está la interrupción, y vuelvo a eso, lo más importante es el cuento. Entonces, eh, entonces eso, ¿sí? Cuando hay muchas interrupciones, yo lo que aconsejo es un cuentero, digamos, que ya sabe contar, bueno, sabe qué hacer con esas interrupciones, ¿sí? Las podés tomar y avanzar, ¿sí? Pero las tomás, ¿sí? Y dicen, no, pues porque mi abuela era astronauta, exacto, y seguís, ¿sí? Porque lo más importante es el cuento. Entonces, hay que seguir. Después se retoman, ¿sí? Después sí, cuando terminás el cuento, nos podemos detener un poco y decir, vos, Juancito, me dijiste que tu abuela era astronauta, ¿cómo es eso? ¿Sí? ¿O qué querías decir de tu abuela? ¿No? Ahí podemos retomar esas interrupciones. Pero yo creo que lo mejor y lo más importante es el cuento. Entonces, eso, no dejo que las interrupciones justamente tomen el cuento, ¿sí? El que estoy manejando el cuento soy yo como cuentero y tengo que contarlo de principio a fin. Y tiene que escucharse de principio a fin y no me puedo frenar. Entonces, siempre mis consejos es, o veo a docentes que están empezando en la narración que se traban, ¿no? Como que le dejan el espacio a un comentario sí, y traban el cuento y dejan que ese comentario surja y ya cuando surgió uno te surgen 5, ¿no? Comentarios. Entonces ahí está el tema de cómo saber, cómo tener cancha con ese comentario. Y si veo que hay uno que arrancó y dice, me empezó a comentar, termino el cuento y le digo, ¿cuál es tu nombre? Fernanda. Mira, Fer, le digo,
yo ahora estoy contando cuentos, sí, voy a contar otro ahora. Entonces, todas las preguntas que tengas del cuento, después decímelas y comentámelas porque me interesan. Pero en el cuento, escuchémoslo así todos y todas lo pueden escuchar. Y eso se va instalando y lo va entendiendo, se va entendiendo, ¿sí? Los niños y las niñas lo van a entender y lo entienden. Eso. Entonces es cuestión de instalarlo, es cuestión de instalarlo. Exacto. Sí. Y después como recurso también es esto, ¿no? Como decir, bueno, el cuentero, como yo te dije, la empatía, el ver qué pasa, ver qué se necesita, y hay uno que veo que está más hablador y todo, y por ahí le sostenés la mirada y la atención a él, y le empezás a contar a él, y eso hace que él vea el cuento de vuelta y diga, ah, pará, ¿sí? Me importa más esto que el comentario que tengo que hacer yo. Entonces, bueno, lo voy digamos, como un tomador de toros, voy domando ese cuento y con todas las cuestiones que van surgiendo, bueno, me hago cargo y sostengo y apoyo, digamos, a ese cuento con miradas, con, con alzadas de voz, bajadas de voz, atención. eh, Así que, digamos, eso es lo que hago con las interrupciones, digamos. Ese mismo trabajo que vos haces, que decís de instalar, con mucha paciencia, con mucho amor y sobre todo contando cuentos que en definitiva están buenos, pues si lo que estás contando es una cagada, vas a hacer todo ese trabajo y lo vas a prender fuego. Eh, si Manu no lo hizo en sala de cuatro, si las maestras o los maestros no lo hicieron en la primaria, y nosotros los recibimos en cuarto año de una escuela técnica, hay que hacerlo de nuevo con la misma, ay, perdón, de nuevo no, por primera vez, con la misma paciencia y el mismo amor, solo que las interrupciones de un guacho, una guacha 16, van a ser distintas, pero es lo mismo, no hay que dar por hecho que eso ya está construido simplemente porque tienen 17 años. Si a un pibe que jamás fue al cine, a los 17 años lo llevas por primera vez al cine, va a habitar ese espacio a partir de otros espacios que conoce. Bueno, y si cuando ve una peli con los amigos habla, ¿por qué no va a hablar ahí? De nuevo hay que hacer ese proceso. Una última pregunta sobre el nivel inicial. Eh, Desde el año 2010, un contubernio entre la industria editorial, el atraso cambiario y ciertas zonas de la academia o instituciones académicas a veces europeas han vuelto casi como una imposición en el nivel inicial los libros álbumes. Eh, sí, 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 totalmente, totalmente. De hecho, es un tema que siempre se pregunta, ¿no? Lo del libro álbum, cómo trabajarlos, y qué hacer con los libros álbum. Y, eh, y con y con otra literatura. Sí, totalmente. O sea, bueno, y además si estamos hablando de narración y lectura, solo lectura, bueno, el libro álbum no nos acompañaría en ese caso, ¿no? Muy difícil narrar un libro álbum, tendrías que hacer una adaptación, digamos, como para que ese libro o esa historia se entienda. Entonces eso, siempre que me preguntan, bueno, ¿y los libros álbum? ¿Qué pasa con los libros álbum? Los libros álbum, lo que siempre digo es, se trabajan pero en detalle, ¿no? Como es difícil trabajar un libro álbum que tiene tanta, eh, tanta, tanto detalle, ¿no? Tanto detalle en todo su imagen, poderlo trabajar a grupo entero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como, bueno, yo les muestro algo y les voy contando, y es rarísimo esa práctica. Entonces, siempre aconsejo, bueno, ¿no? Trabajar el libro álbum en pequeños grupos, ¿no? Donde sí se puede estar un tiempo con la imagen, se puede observar bien el detalle. Entonces, para eso utilizo el libro álbum. Entonces, no en todas las prácticas se utiliza el libro álbum. ¿Sí? Por eso en la narración y en la lectura en voz alta, sin imagen, lectura expresiva, y ahí sí necesitamos otro tipo de textos, ¿no?
Yo te puedo decir esto, a ver qué pensás, que vos tenés mucho más recorrido y experiencia en jardines. Yo creo que hoy en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no hay una sala de jardín de infantes en la que no haya algún momento de leer un libro álbum, ya sea porque el Estado, nación o ciudad en algún momento compraron y hay, pero sería muy raro encontrar una sala hoy en la ciudad de Buenos Aires que no tenga trabajo. Y sin embargo hay muchas salas donde las maestras no les cuentan cuentos a los chicos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se impuso esto, que es caro, que es difícil de trabajar, que implica una serie de procesos de lectura que son interesantes, pero que también se pueden dar con otras estrategias de mediación, y no se están contando cuentos en algunas salas? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pensás que hay como un Sí, esoterismo alrededor del cuento, que es algo para lo cual hay que estar iniciado? La culpa o cierta responsabilidad tenemos los narradores que llegamos y hacemos un espectáculo con una valija y una chalina. ¿Es simplemente algo que ocurre durante la formación? Y acá te pregunto, vos sos profesor de narración oral en el Eccleston, que es un instituto de formación de los más importantes del nivel inicial que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Somos colegas en el postítulo de narración oral del Instituto Suma. ¿Por qué crees que pasa esto? Que una cosa entró tan fácil y la otra cuesta. sí, sí. Diferentes cosas, ¿no? Creo que por la comercialización de las editoriales, digamos, creo que es un gran negocio, ¿no? El libro álbum. Es un gran negocio y es muy llamativo, son imágenes hermosas, son libros muy lindos, muy cuidados, de tapa dura, grande, con muchos colores, texturas. Digo, bueno, es claro, eh, es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo. Eh, entonces, bueno, evidentemente se vende mucho, llama mucho la atención y también entran así mediante planes de lectura a las instituciones, ¿no? Eh, y de alguna manera, eh, bueno, las docentes lo usan, ¿no? Las docentes lo usan porque además es lo que tienen y es llamativo y gusta y, y a los niños y a las niñas también les llama la atención. Ahora, es difícil trabajar con un libro álbum. Entonces, eh, eso por un lado, ¿no? Como que eso es el material que tienen. Ahora, ¿qué pasa con las docentes que no estamos contando cuentos? ¿Sí? No estamos contando cuentos, eso es así, eso... eh, Una aclaración, ¿Qué? porque es justo también decir que hacemos esta caracterización, pero compartimos la idea que de todos los niveles, inicial es el que mejor trabaja esto, digamos. Ni hablar, la Sí, totalmente. literatura en general, la narración oral. Si hacemos esto, decimos que en algunas salas no se están contando cuentos, si nos metemos en primaria o en secundaria, es mucho más pequeño el universo. O sea, dentro de un nivel que suele ser el que más hace por esto, aún tenemos que respondernos por qué razón tienen ahí esos niños y esas niñas de 4 y no les cuentan un cuento cada día. Sí, sí. Y yo concuerdo y te iba a hacer esa salvedad también. Digo, conozco muchas docentes de inicial que cuentan cuentos, ¿sí? Conozco varias docentes de inicial que cuentan cuentos, pero hay infinidad de docentes de inicial, ¿sí? Hay un montón, y no todas cuentan cuentos en un nivel donde la narración para mí, y como vos decís, debería estar muy instalada en el nivel, ¿sí? Como en todas las salas deberían contarse cuentos, eh, muchas veces por semana, digo, si no vas a contar un cuento por día, debería estar instalado muchas veces por semana. Eh, eh, entonces, bueno, sí hay un déficit, ¿sí? Se puede decir que hay un déficit en la narración en el nivel inicial. Eso lo puedo decir, sí lo puedo decir. Porque conozco, porque voy y estoy en muchos jardines. Eh, y bueno, esta salvedad que hay docentes que sí lo trabajan. Pero, ¿por qué no se trabaja? Yo creo que la imagen le está ganando a la palabra, Juan. Creo que es así, la imagen, el video, el Instagram, los libroálbum. La imagen le gana
a la palabra y a la imagen propia, ¿no? Y ya estoy tomando palabras también de Echevarne. Entonces, creo que se ha perdido el arte de la narración, se ha perdido el poder de la palabra, el poder de la escucha, se fue perdiendo a lo largo del tiempo, y creo que estamos en un momento de la necesidad de esa recuperación de los espacios de escucha y de los espacios de narración. Entonces, también está esto, también hay como yo suelo transmitir, intento de transmitir de faltarle un poco el respeto a la narración oral de cuentos, ¿no? Y yo intento, digamos, de transmitir a las docentes de nivel inicial, que son las que trabajo con ellas, intento de transmitir que sea algo fácil, ¿sí? Para mí sinceramente, y lo compruebo con la práctica, es más fácil narrar que leer, para mí, ¿sí? Es mucho más fácil narrar que leer. Porque al leer, viste, tenés que tenerlo muy claro lo que estás leyendo, tenés que respetar el cuento tal cual está escrito de principio a fin. Entonces se te puede complicar, ¿sí? No tenés la capacidad tanta de la mirada y de qué le está pasando al resto del grupo. Entonces, me es más difícil sostener una lectura que sostener una narración, ¿sí? La narración yo me siento libre, me siento como pez en el agua, digamos, ¿no? Como que yo transmito eso, que un cuento me está proponiendo un camino, ¿sí? Entonces, si yo tengo claro ese camino, ya está, cómo lo transito, no importa, lo disfruto, ¿sí? Pero sé que esto viene por acá, va por allá y va por allá. Entonces, ya tengo claro ese camino y lo transito, ¿sí? Entonces, ahí voy con que es más fácil narrar y faltarle un poco el respeto a esto, no, porque la narración y la tengo que preparar, y entonces es imposible para un docente, ¿sí? Tener que preparar una narración con tanto peso, con tanto detalle, escribiendo cada palabra, ¿sí? No lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Entonces, lo que yo propongo siempre es, lee un cuento, recordalo, lo núcleo narrativo, recordá cómo viene el cuentito y contalo. Y si ganás en esa práctica, ya está, vas a poder contar un montón de cuentos, un montón de cuentos. Entonces, creo que lo que está faltando es eso, es transmitir bien en la formación cómo contar cuentos, cómo un docente en la práctica real puede contar cuentos. Y bueno, la técnica que nosotros usamos y que yo utilizo y que viene de todo el recorrido del arte de narrar de Echevarne es eso, es agarrar un texto, conocer puntualmente qué voy a contar y contarlo, ¿sí? Y facilitar ese proceso que para un docente no puede preparar algo como un dramaturgo y como un actor y aprenderse todo el texto. Y bueno, ¿no? Eso es otro camino. Totalmente. Mira, lo traigo a Moreno de nuevo. Él nos decía, nos prohibía leer el cuento más de 2 veces, más de 3 veces. Te vas a empezar a quemar la cabeza. Lo bueno de un taller de narración, capaz que preparás un cuento y con la devolución. Y no es para que todos los cuentos los preparen así, es para que tu oreja misma se vaya acostumbrando a que naturalmente después te vayas encontrando cosas, maneras de abrir, maneras de cerrar. Y Moreno siempre decía esto también, hablando de máximas, esto del libro y de la lectura y de la narración. Cuando un docente o una docente está leyendo, lo que está transmitiendo al nivel del subtexto es que este es esto, por más que los niños en nivel inicial todavía no lean de esta manera convencional, sí están leyendo que esto es un objeto muy importante para nuestra cultura. Y que si ellos están cerca de esto y se acercan a esto que es un libro, van a pasar cosas muy interesantes como la que está pasando en esa lectura. Por eso es muy importante también tener la lectura en voz alta como estrategia de mediación. Ahora, cuando el docente es así, esto estoy citando textual a Moreno, en el rancho de Don Juan había una vaca verde y se pone a contar cualquier cosa, el subtexto es, la seño sabe cosas, el docente sabe cosas, también se empodera el lugar
del conocimiento. Primero que no es el objeto, libro, el que vamos a valorar, sino es la palabra desnuda como mediadora de todo, y después el lugar del docente, como un transmisor, alguien que se sienta y sabe cosas. El cuento nace de que uno se fue acá a la vuelta y vio que dos motoqueros se agarraron a cadenazo contra un chofer del 15 y vuelve y te lo cuenta, digamos. O se fue a Persia y vio un jardín colgante, yo qué sé. Pero eso que sabe cosas, por eso también es creo que tiene que ver con eso que decías también del lugar de la lectura y de la palabra. Che, salgamos un poco del nivel inicial. Cuando hablamos del nivel inicial, no solo trabaja en el Eccleston Manuel, sino también somos compañeros en el programa Escuelas Lectoras, un programa socioeducativo de la ciudad de Buenos Aires, y Manuel está encargado de las acciones para el nivel inicial, y si nos están escuchando docentes o directivos del nivel inicial, lo deben conocer porque ahora está haciendo 50.000 capacitaciones virtuales conversando de estas cosas. Vamos un poquito, si querés, Manu, al tema de la relación entre tu formación como actor, tu trabajo como actor, tus investigaciones como director. Habías empezado también a estudiar con eso, siempre tenés una mirada, lo tomás como mundos paralelos, tu mundo cuentero y tu mundo en el teatro. Pensás que la membrana esa es permeable, y van. Claramente, para ser un buen actor no hace falta ser un buen cuentero, y para ser un buen cuentero no hace falta ser un buen actor. Pero si sos un buen actor y un buen cuentero, ¿sentís que hay cruces? ¿Qué te cambió una cosa, saber una cosa y saber la otra? Sí, 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 sí. Es un tema. Siempre como que mi recorrido fueron varios, ¿no? Como, bueno, cuentero, actor, titiritero. Digo, siempre es como una gama de expresiones, ¿no? Dramáticas. Eh, y sí, por supuesto, para mí hay una membrana, digamos, que es, digamos, difusa, ¿no? Como que transmite, se van transmitiendo y se van retroalimentando. En mí, al menos, eh, los, las expresiones, ¿no? Creo que yo fui conociendo al principio un poco más el teatro, después se me metió el cuentero, conocí al cuentero, y en lo que yo hago, bueno, creo y lo que hemos hecho también con el viajecito de Felipe, era como, si bien la narración oral eran espectáculos de narración oral, ¿no? Pero que había momentos que tienen que ver más con lo teatral, ¿sí? Creo son dos artes, digamos, que se pueden retroalimentar. Eso es lo que siento y pienso. Eh, pero también, como vos decís, ¿no? No es que es necesario hacer teatro para contar cuentos. Eh, Y la figura del director, que en el teatro es clave, es el que representa la sí, poética, la visión, es una figura muy importante en un espectáculo de narración de una sola persona. ¿Para vos tiene sentido traer un director de teatro, o va a venir con un lenguaje, puede aportar, puede sumar, o va a venir con un lenguaje que es como pedirle al ingeniero que te decore el interior que te decore un living, digamos? ¿Cómo lo claro. Mira, yo lo veo, yo creo que la mirada de afuera, digamos, la mirada de dirección, vamos a hablar, y ahí te saco que sea de director de teatro, ¿no? La mirada de afuera de un director, ponele, yo creo que suma, pienso que suma, o te puede dar, digamos, una visión de lo que vos estás haciendo, ¿no? ¿Qué ve el otro, ¿no? Como por ahí en un taller, la devolución del maestro, que te dice, mirá, te puede dar algunos detalles, algunas cuestiones que vio, sensaciones que sintió, imágenes que vio y que no vio. Creo que eso es una realimentación positiva, pienso yo. Ahora sí, yo voy a hacer un espectáculo de narración
y convoco a un director de teatro y ahí puede haber como cuestiones que choquen, pienso yo, ¿no? Digo, si viene un director de teatro, yo espero, digamos, si voy a convocar, espero que ese director haya visto muchas narraciones de cuentos, digamos, que esté embebido en lo que es la narración oral, que conozca de la narración oral, como para que sus devoluciones vayan en ese sentido, ¿no? Que no estén esperando que yo sea que haga una obra de teatro, digamos, sentado en una silla o yo solo realizando una obra de teatro. Voy a estar esperando que me dé alguna devolución que tenga que ver con el arte que estoy haciendo. Entonces, digo, bueno, ahí está la diferencia. Yo creo que nosotros, uno aprende a ser su propio director, ¿no? Uno aprende a ser su propio director. Lo que nos pasaba ahí, ya ahora toco un poco al viajecito de Felipe, bueno, al ser tres, éramos nuestros propios directores y también podíamos ver un poco de adentro y de afuera, digamos, al ser tres. Entonces, creo que está buena esa mirada de afuera, esa mirada. Pero bueno, este camino generalmente es un camino bastante personal, ¿no? El del narrador. Entonces creo que en este caso uno aprende mucho a ser su propio director, pero pienso que si vos tenés una visión de alguien de afuera que sepa de narración y que tenga que ver con el mundo de la narración oral, te puede aportar mucho también. Y ya que trajiste ahí un par de veces a El Viajecito de Felipe, esa compañía, esa asociación ilícita que tuvimos durante 10 años, con José Luis Gallego y con Francisco Benvenuti, a nivel formativo, ¿qué te dejó ese tránsito, esa experiencia? Aparte de esto de trabajar con otras miradas, que está bueno, porque no solo es un director, sino el compañero es un editor, que te dice al toque esto es una verga, o te das cuenta que no funciona, que no es gracioso, y enseguida lo cambias para otro lado. Aparte de eso, Bueno, fueron varias cosas. A mí fue un proceso que me hizo crecer mucho, toda la parte del viaje. O sea, porque pienso que también uno va madurando, ¿no? Va madurando con el tiempo en un montón de cosas. Y bueno, en ese proceso fue como yo creo que de mis 20 años a mis 30 y pico, bueno, pasé el proceso del viajecito de Felipe, ¿no? Y por ejemplo, a mí me pasó que maduré mucho con el viajecito de Felipe. Yo venía del teatro, venía de hacer, me acuerdo, medida por medida de Shakespeare, y no soporté el ego del actor. No lo soporté. No lo soporté, vi como esto de la marquesina, ¿no? Como que yo actúo porque me hace bien, ¿no? Esa es la verdad. Yo actúo porque necesito actuar, porque necesito contar cuentos. Yo hago esto porque me divierto, me gusta. En ese momento no lo soporté, ¿sí? A este duelo de egos o quién aparece más, quién menos. Yo no entendía eso y me asusté y me fui. Y no hice más teatro en ese momento. Y sí estaba con la narración. Y sí encontré al viajecito de Felipe. Y nos encontramos ahí. Y ahí eso no me pasó, ¿sí? Siempre hay egos en todos. Pero digo, encontré un espacio donde yo me permití expresarme y ser yo y jugar y eso que a mí me hacía bien, yo lo encontré en el viajecito de Felipe. Entonces, de ahí inicié todo un proceso, ¿no? Como esto de maduración y de exposición y de crecimiento y de armar algo en conjunto que a mí también eso me gusta. A mí eso me gustaba del teatro. Eh, y, y eso me gustó, me hizo bien del viajecito de Felipe, ¿no? Algo que, que mediante un texto, y era muy loco, porque ahí empezamos a ser directores también, y editores, bueno, y productores, todo, ¿no? Fuimos todo.
Entonces fue un gran crecimiento, fue un gran crecimiento, y de ser 4 cuenteros que iban contando cuentos porque les pintaba, bueno, a empezar a crear espectáculos bien pensados, con un desarrollo, con una música. Bueno, todo ese proceso para mí fue de mucho crecimiento, de crecimiento personal también, de crecimiento humano, ¿no? Y bueno, y después que no seguimos con el viajecito de Felipe, ya salí con otra idea y otro crecimiento, y volví a hacer teatro porque me gusta hacer algo en conjunto, y ya toda esa cosa que me pasaba antes ya no me pasa y no me importa. Que tiene que ver con toda la maduración que pude tener con el tiempo y con la experiencia también que pasé por el viajecito. Pero yo creo que como algo que me quedó del viajecito de Felipe fue eso, fue experimentación, eh, mucho disfrute, y algo medio como, sentía como que era algo vanguardista de alguna manera, como hacer algo que no estaba, que no lo veía en otro lado, ¿no? Mucha experimentación y mucho placer, ¿sí? De lograr cosas de a cuatro, y después de a tres, cuando fuimos creciendo también más, eh, que, que era algo, una sinergia poderosa, ¿no? Como decir algo que decías, che, esto está bueno de verdad. Nunca, Eh, nunca le tuvimos miedo a lo difícil, viste que hacíamos un espectáculo, lo preparábamos, lo armábamos, lo contábamos una vez y a la mierda después hacíamos otro porque era así, seguir ah, adelante. Yo me acuerdo de funciones, de haber hecho una primera función y decir, algo no funcionó, y para la semana siguiente, o sea, en 4 días, preparar ese cuento, pero en otro idioma, que no hablaba, por ejemplo, para probarlo. O pero no, hagámoslo así, actuémoslo y hagamos esto, pongamos a este chabón sirviéndose soda. 2 minutos, solo bancando que el chabón, esto es un espectáculo de cuentos, un chabón sirviéndose soda. O una cosa así, y también estaba bueno contar con esos recursos. A mí me gustaba mucho pensar una idea, que decir, yo pienso la idea y es graciosa en mi cabeza, pero yo sería un intérprete de mierda para esto. O sea, a mí nunca me saldría, y contarte a vos o a Fran, porque venían del teatro, era buenísimo. Era como poder escribir o pensar una cosa para alguien que sabés que era decirte, bueno, más o menos así, y que le iban a romper. Cosas que hoy no puedo hacer y antes tampoco, porque no me quedarían bien para nada. ¿Y por qué ahora no estás recorriendo el mundo contando cuentos y transformado en un príncipe de la narración oral? bueno, un poco por esto que te contaba de mi vida medio ecléctica, ¿sí? Yo antes jugaba mucho a los juegos de rol, ¿sí? Y en mi adolescencia, ¿sí? Y era director de juegos de rol, ¿sí? Es como un mundo, de ahí creo que salí siendo cuentero también, ¿no? Porque el juego de rol el director de juego de rol es un cuentero, ¿sí? Que te cuenta una historia donde los personajes están adentro, y cada uno juega ese personaje vivo, y va creando las historias con los personajes. Bueno, es un cuentero. Y yo, mi primer personaje del juego de rol era un bardo, era un bardo, ¿sí? Un juglar, un bardo. Y el bardo es eso, no sé, no tiene un área sola, ¿no? ¿Sí? Es un tipo que hace muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, esto que yo te decía, narración, teatro, títeres. Entonces soy bastante ecléctico en ese sentido. Eh, por eso es que no es que solo soy cuentero, ¿sí? Yo me siento cuentero. Y yo me siento actor, y no me siento tanto titiritero, pero me gusta mucho también poder trabajar con títeres y expresarme con esa herramienta. Eh, entonces, bueno, por ese motivo y por diferentes elecciones de trabajo, no es que tengo como esa zanahoria que me diga, bueno, quiero viajar y quiero nada, dedicarme específico a la cuentería. Eh,
yo creo que tengo eso, ¿no? Como la educación y el arte son las dos cosas que a mí me, me tiran y me llaman. Y bueno, y es a lo que me estoy dedicando y es lo que estoy haciendo. Y por el momento estoy bien y estoy contento con esto. Eh, y bueno, y siempre me van surgiendo, o sea, abriéndome diferentes puertas y voy viendo también ahí como este bardo, que es un poco buscavidas, viendo dónde mejor me puedo expresar, ¿no? Bueno, Manu, creo que estamos sobre el tiempo. Te lo digo personalmente. No creo que haya un festival mediano o grande de narración en el mundo al que vos no lo puedas mejorar con lo que haces, por cómo contás, por el tipo de repertorio que tenés, por los públicos que podés llegar. Esto se lo digo a programadores. Manuel de la Serna es argentino, está vivo, es carísimo, pero lo vale. Muchas gracias, Manu, por haber estado aquí en Cuentero en la sala. Adiós. Adiós, Juan, muchas gracias por la invitación.